reunirnos en esta tarde, Señor, con el deseo y el anhelo de seguir aprendiendo de tu palabra, Señor. Te damos las gracias por la necesidad que tenemos de ello, Señor, de seguir alimentándonos de tu palabra, Señor, de seguir creciendo, Señor, y de seguir, Señor, adquiriendo todas esas actitudes, Señor, que tú nos dejaste en tu palabra, Señor, para poder llevarlas a cabo, Dios mío. Gracias. Gracias en esta tarde, Señor. Queremos que tú lleves toda la gloria y toda la honra, Señor. Queremos que seas tú, Señor, el centro de toda actividad que hacemos, Señor, porque solo tú eres digno de ello, Señor. Te pido, Señor, que bendigas esta tarde, Señor, que bendigas a mis hermanos, Señor, que prepare nuestros corazones, que nos des palabras, Señor, que sea algo que venga de tu parte, Señor. Danos, Señor, sabiduría y entendimiento, Señor, para poder exponer de una manera clara, Señor, tu palabra, Dios mío. Que no sea nada aprendido, Señor, que no sea nada, Señor, de ningún lado, Señor, sino que sea tu palabra, Dios mío, por encima de todo, Dios mío. Señor, gracias por esta iglesia, Señor. Gracias por este faro que tú has puesto en este barrio, Señor. Dios mío, te pedimos que tú lo bendigas, Señor. Que tú utilices este local, Señor, esta iglesia para ser luz entre tanta tiniebla, Dios mío, Señor. Gracias, Señor. Señor, ante ti estamos en esta tarde, Señor, y ponemos delante de ti este tiempo para que tú te glorifiques en todo lo que hagamos aquí, Señor. Dios mío, ayúdanos, Señor. Queremos poder sentirte en esta tarde, Señor. Queremos poder, Señor, saber de que tú estás aquí con nosotros, Señor. Que tú, como dice tu palabra, ni nos dejas ni nos desamparas, Dios mío. Y que estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a seguir con el libro de Romanos, ya nos queda menos. Vamos a ver dos versículos, el 19 y el 20. Romanos 16, 19 y 20. Dice la palabra de Dios, dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Lo último que vimos la semana pasada fue como Pablo le rogaba a la iglesia de Roma, le rogaba, no, le decía que se fijaran en los que causan división, no, y tropiezo, que en contra de la doctrina, ¿verdad? Dice que tales personas no sirven a nosotros. En estos dos versículos dice que en un mundo donde el mal muchas veces parece avanzar sin oposición, este pasaje que vamos a ver esta tarde nos va a recordar que la obediencia a Dios no es algo que, bueno, si queremos bien, ¿no? Sino que es un mandamiento, un mandato de Dios, no la obediencia a Él, ¿no? Y que su paz, que la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, tiene su última palabra. Pablo también nos anima en estos pasajes a los creyentes a vivir con discernimiento. Nos dice que seamos sabios para el bien y atentos frente al engaño, mientras descansamos en la promesa de que Dios mismo derrotará al enemigo. Dice el versículo 20, dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, ¿no? Y Apocalipsis 20:10 dice, Dios derrota definitivamente al diablo. Esta tarde, este texto nos va a invitar a examinar cómo vivir en fidelidad, esperanza y confianza en la victoria que el Señor ya nos ha asegurado. Entonces veamos el versículo 19, dice, porque vuestra obediencia, hablamos de la obediencia, ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. La palabra de Dios para todos, otra versión más clara para muchas veces, más que la Reina Valera, dice, todos los creyentes saben que ustedes son obedientes,
Dice, esto me alegra y espero que sean sabios para hacer el bien e inocentes en cuanto al mal. Mirad, Pablo está reconociendo la buena actitud de los cristianos de Roma en su obediencia a Dios. La fe y obediencia de los romanos era conocida por todo el mundo, lo que hacía que el apóstol estuviese contento, ¿no? Dando gracias a Dios y regocijándose por ellos, porque eran, de verdad que era un testimonio, ¿no? En Romanos 1:8, al principio del libro, decía Pablo, primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. O sea, eran un testimonio, era una iglesia que era un ejemplo, ¿no? de obediencia a Dios, ¿no? La obediencia a Dios de los discípulos es algo que alegra, no solo al corazón de Pablo, sino también el de todo pastor, ¿no? Que predica y enseña las Sagradas Escrituras. Que la iglesia obedezca a la palabra de Dios, eso alegra a todo el mundo, ¿no? Y Pablo, pues de eso se alegraba, estaba contento por ello. Sin embargo, Pablo muestra un cierto temor a que el temperamento dócil, la falta de malicia y la buena disposición que tenían los creyentes de Roma podían resultar en contra de ellos mismos, por causa de que algunos quisieran aprovecharse de la disposición de ellos. Razón por la cual Pablo les exhorta a ser sabios, con una frase que recuerda las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 10:16, que dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, de ser pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, ¿no? Mirad, este versículo es uno de los más prácticos que enseña Jesús, porque resumen perfectamente cómo vivir con discernimiento en un mundo que, como decíamos antes, avanza a menudo en una dirección contraria a los valores cristianos. Cuando dice, yo os envío como ovejas en medio de lobos, nos está diciendo que no seamos ingenuos, que el mundo no juega siempre limpio. Y entonces nos dice, ser pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esto sencillamente buscar el equilibrio entre temperamento dócil y la falta de malicia y la buena disposición que alaba a los creyentes de Roma. Jesús pide una combinación entre dos animales que normalmente no van juntos. Si tienes uno sin el otro, falla la fórmula que nos da Jesús, ¿no? Aunque son dos animales que normalmente no van juntos, pero si tienes uno y el otro no le tienes, la fórmula que nos da aquí falla. Entonces, lo primero dice, prudentes, astutos como serpientes, ¿no? La palabra original en griego significa inteligencia práctica o sensatez, ¿no? ¿Qué significa? Que tenemos que tener los ojos abiertos, saber cuándo hablar y cuándo callar, detectar las trampas antes de caer en ellas, no dejar que nos manipulen, ¿no? El riesgo, si solo eres serpiente, te vuelves cínico, calculador, frío y manipulador, que es lo que hace la serpiente, ¿no? Luego, sencillos, inocentes como palomas. La palabra para sencillo significa sin mezcla, puro o sin malicia, ¿no? Significa mantener un corazón limpio, no pagar mal por mal, no usar la táctica sucia de los lobos, aunque ellos las usen contra ti. Conservar la integridad y la ternura. El riesgo, si solo eres paloma, te vuelves una víctima fácil, alguien a quien todos engañan porque le falta realismo, ¿no? Este versículo es la definición perfecta de discernimiento aplicado. Se trata de un equilibrio de fuerzas, ¿no? Los cristianos debemos ser sabios y aprender a distinguir entre el bien y el mal. Debo poner en práctica lo que es bueno, pero sin involucrarnos en lo que es malo. Mirad, el ejemplo más brillante de este equilibrio, de ser astuto como serpiente y sencillo como paloma, es sin duda Daniel, en Babilonia. ¿De verdad? Yo lo he estado leyendo y es un ejemplo que es una gran lección que nosotros podemos llevarlo a la práctica, así de sencillo. Ojalá tuviéramos la oportunidad de poder poner en práctica lo que nos dice aquí de Daniel. Mira, Daniel vivió en un sistema que avanzaba con una fuerza mala arrolladora, el imperio babilónico, lo sabemos, y que quería absorberlo por completo. Fijaos hasta qué punto. Querían cambiarle su nombre, su dieta, su educación y su religión. Pero él no huyó al desierto, pero tampoco se dejó corromper. Lo más fácil hubiera sido, si tú vas a un sitio, a un país, y te quieren cambiar
tu nombre, tu dieta, tu educación y tu religión, lo más fácil, lo más normal es que salgas huyendo. Pero él no huyó, pero tampoco se dejó corromper. Y ahora os voy a explicar un poco, bueno, en Daniel 1 y 6, el capítulo 1 y 6, ahí explican lo que he resumido un poco para que lo tengáis en cuenta, ¿no? Aquí en estos capítulos se explica cómo Daniel puso en práctica el bien sin involucrarse en el mal. Eso es lo que se trata, hacer el bien, pero no involucrarnos en el mal, ¿no? Porque mucha gente piensa que hace el bien, pero está contagiado por el mal, ¿sabes? Entonces dice, bueno, hay esas frases típicas que dice, como es para el Señor, ¿no? ¿Sabes? Que nos den mucho dinero, de donde, aunque sepamos que viene de sitios corrompidos, pero como el dinero es para el Señor, ¿no? Eso es hacer el bien, pero estamos involucrándonos en el mal, ¿no? Mirad, Daniel no fue una persona, no fue un rebelde ruidoso que se negaba a todo. Al contrario, aceptó estudiar primero la cultura de los caldeos y se convirtió el mejor en su trabajo. Lo bueno que hizo, que trabajó con tan integridad y excelencia, que cuando sus enemigos quisieron hundirlo, no pudieron. Dice en Daniel 6:4, dice, no pudieron hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel. Que tuvo que hacerse judío con los judíos, se hizo. Que tuvo que hacerse griego con los griegos, pero sin corromperse, ¿verdad? Daniel nos está enseñando una gran lección. Ser bueno en lo que haces es tu mejor defensa. Daniel usó el sistema para posicionarse en un lugar de influencia sin romper las leyes del hombre, ¿sabes? A menos de que éstas contradijeran a Dios, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo de lo que decíamos de la paloma, ¿no? Él tenía unos límites que eran innegociables. En esos límites, llegaban unos límites que ya no se podían negociar, ¿no? A pesar de ser un alto funcionario del imperio, que era Daniel tenía líneas rojas, que no cruzaban por nada del mundo. ¿Cuáles fueron esas líneas rojas? Primero, la dieta, ¿no? Daniel 1:8, se le ofreció la comida del rey, que incluía alimentos prohibidos por la ley judía o sacrificados a ídolos, ¿no? Entonces, él ahí esa línea no la cruzó, ¿no? ¿Y qué pasó? Que no armó un escándalo, no, al revés, ni protestó, ni se enfadó. Lo que hizo, proponer una alternativa, un plan de 10 días a base de legumbres, ¿no? Fue diplomático, pero firme, ¿no? Otra de las líneas rojas que no pasó nunca, la oración. Daniel 6:10, cuando se firmó un decreto de que prohibían orar a cualquier dios que no fuera el rey, Daniel no se escondió ni dejó de orar. Siguió haciendo lo correcto, orar a Dios. Pero eso sí, sin buscar el conflicto por el conflicto, simplemente mantuvo su fidelidad. Él, ¿veis? Estaba haciendo el bien, él estaba de alguna forma con la gente esa, pero él no habría líneas rojas que no las iba a cruzar nunca, ¿no? Entonces Daniel aplicó una fórmula que podemos usar hoy cuando sintamos que el mundo nos empuja. Primero, no se aisló, no salió corriendo, se involucró en la sociedad y la política para influir positivamente, ¿sabes? Una cosa es influir, o sea, involucrarte en la sociedad y en la política, y otra cosa es que, por ejemplo, a mí personalmente, cuando hay algún pastor o estos que ahora están muy de moda que se meten a la política, a mí personalmente no me gusta, porque pienso de que o eres pastor o eres político, ¿no? Pero las dos cosas es muy difícil compaginarlas, y de por sí hay muchas veces que fracasan por lo mismo, ¿no? Ahora, involucrarte en la política, claro. Aquí en Madrid hay pastores que van al Congreso de la Comunidad de Madrid y están allí, están predicando, ¿sabes? Están predicando y están haciendo amistades con la gente, ¿no? Y eso está bien, ¿no? Entonces, ya no, porque son políticos o porque en el mundo, no, eso lo dejamos porque son del mundo, no. Daniel no hizo eso, no se aisló. Él se involucró en la sociedad y en la política. ¿Para qué? Para influir positivamente. No se unió al mundo, participó en la cultura, pero nunca permitió que la cultura
definiera su identidad, ¿no? Y luego, de tercera cosa, propuso soluciones. En lugar de solo decir no puedo comer esto, propuso una prueba científica, o sea, propuso una alternativa, comer legumbres, ¿no? Y entonces, de ahí está esa frase, está el versículo este tan conocido, Daniel 1.8, que dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ¿no? Y este versículo es la clave de todo. Fidelidad en lo pequeño, rechazar lo que no podía comprometer su obediencia a la ley de Dios, ¿no? ¿Y por qué este ejemplo que hemos dicho es relevante hoy en día? Porque a menudo pensamos que para ser buenos debemos alejarnos de todo, del trabajo, la tecnología, de la política, ¿no? Hay que, para no involucrarnos en ello, mejor apartarnos de ello, ¿no? En el trabajo no decimos que somos cristianos, no estamos callados, los mantenemos en secreto. La tecnología, decimos que toda tecnología es del diablo, que no meternos ahí el internet y todo eso es del diablo, y con la política lo que hemos dicho antes, ¿no? Pero Daniel nos enseña que puedes estar en el centro del sistema más lobo, más radical que exista y ser exitoso en él, y aún así mantener las manos limpias y el corazón puro, ¿no? Debemos tener en cuenta, mis hermanos, que ser ignorantes no debe confundirse con ser inocentes. Y al revés, ser inocente no debe confundirse con ser ignorantes. Esto es algo que el apóstol Pablo enseñará en varias ocasiones, aunque de forma algo diferente. Por ejemplo, en 1 Corintios 14:20 dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños de la malicia, pero maduros en el modo de pensar, ¿no? Dios no quiere que sigamos siendo inmaduros, inoctos, sin preparación. Quiere que seamos conocedores y obedientes para que no nos manipulen la gente, ¿no? Primera Tesalonicenses 5:21-22 dice, examinarlo todo, retener lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Como vemos en pasajes como este, somos exhortados a comprobar si lo que nos dicen es verdad o no. A no ser tan crédulos, no incrédulos, tan crédulos que aceptemos cualquier cosa. Crédulos son los que creen fácil, ligeramente, ¿no? Esas personas que dicen cualquier cosa y todo, no, yo me lo creo, yo, ¿sabes? Y hay un dicho que dice que este tipo de personas que son capaces de comulgar con ruedas de molino, no sé si lo habéis oído eso, ¿no? Eso significa que son esas personas que aceptan, creen o dan por bueno algo que, aunque sea increíble, falso o absurdo, ellos se lo creen. Implica que admiten cualquier engaño, por muy obvio que sean, lo admiten, ¿no? Entonces, siempre debemos comprobar que lo que nos ofrece como verdad, porque no todo lo es, no todo lo que se nos ofrece como verdad no lo es, ¿no? En el pasaje de hoy dice, todo el mundo sabe que ustedes obedecen a Dios, y eso me hace feliz, decía Pablo, ¿no? Pero quiere que también seamos sabios, escogiendo hacer lo bueno y no lo malo. Es decir, que nos aseguremos de que a Dios, a quien obedecen, y que no nos están engañando. Eso mismo les está ocurriendo a muchas personas en la actualidad, hoy en día, precisamente porque quieren agradar a Dios y ser obedientes a Él. Es que muchos creyentes están siendo engañados, simplemente por no ser prudentes, por no confirmar si lo que les dicen o lo que les enseña es verdad o es mentira, con lo fácil que es, ¿no? Cada día son muchos los creyentes que caen en las redes de sectas, algunos incluso sectas destructivas, sectas malas, ¿eh? El problema no es que sean malas personas, no son malas personas, sino simplemente que son gente crédula, inmadura, ¿no? Que se dejan engañar con facilidad. Por eso Pablo les está advirtiendo a los romanos. Gente sincera, pero que acaba sinceramente equivocadas. A pesar de que algunos creen que un verdadero hijo de Dios no puede desviarse del camino de la fe, la palabra de Dios nos muestra una verdad diferente. Tenemos en la Biblia muchos pasajes que lo demuestran. Que aunque seas un verdadero hijo de Dios, tú puedes desviarte del camino de la fe, ¿no? Desde el Antiguo Testamento, Dios advirtió contra el desviarse de la fe y de la verdad. Ya antes de entrar a la tierra prometida, Dios advirtió a su pueblo contra el unirse en yugo desigual con personas de otras religiones.
para que su corazón no se desvíe, dice Deuteronomio 17:17. Dice, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Mirad, en la antigüedad, cuando está hablando aquí en Deuteronomio, los reyes acumulaban esposas, pero no solo por deseo carnal, no, era por estrategia política, ¿sabes? Cada matrimonio solía representar una alianza con una nación vecina, era por ser más poder, más riqueza, no era por otra cosa, ¿no? Claro, esto tenía un riesgo, y es que esas alianzas traían consigo dioses ajenos y costumbres paganas, ¿no? Y las consecuencias, como dice el texto, el peligro era que su corazón se desviaba de la fidelidad exclusiva de Dios. Entonces, por ejemplo, el ejemplo de Salomón, como advirtió Deuteronomio, las mujeres desviaron el corazón de Salomón tras dioses ajenos, ¿no? En Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 3 y 4, o también, como hablábamos el domingo pasado, el rey Acaz, casándose con Jezabel, ¿qué hizo? Dejarla. Entonces, muchas veces que tenemos que estar espabilados, ¿no? Y comprobar todo lo que nos ofrece, porque sin darnos cuenta podemos caer en esa red de engaños, ¿no? Porque parece que nosotros decimos muchas veces no, pero tenemos que tener ese discernimiento para saber lo que es correcto de lo que no es correcto. Mira, Dios no quiere que por ningún modo de que te alejes de Él, ni de su voluntad para tu vida. Por ese motivo debemos tener cuidado de a quién nos unes, a quién nos unimos. Mucha gente no tiene en cuenta advertencias como esta y finalmente acaban lamentándolo, ¿verdad? Pero no solamente en mujeres, como habla este versículo de Deuteronomio, sino también con otras muchas cosas. Por ejemplo, he puesto algunas: el yugo desigual, relaciones espirituales. Este es el concepto más conocido, mencionado en 2 Corintios 6:14, que no se limita solamente al romance, sino a cualquier sociedad íntima o vinculante, ¿verdad? El problema de la unión de dos personas con valores, metas y motores espirituales opuestos trae malas consecuencias. ¿Qué pasa? Que generan una fricción constante. Si uno quiere avanzar hacia la luz, el otro quiere avanzar hacia el lado contrario. La cuerda al final termina rompiéndose, ¿no? O peor aún, arrastrando al creyente hacia compromisos morales, ¿no? Que no deben aceptar. Muchas veces pasa eso, ¿no? Alguna persona se ha unido en yugo desigual y a lo mejor recibe la advertencia: ten cuidado, que la palabra de Dios, no, porque yo al final le convierto. Yo al final o la convierto, no pasa nada. Yo al final le llevo a la iglesia y al final es al revés, ¿no? El no creyente le atrae al creyente hacia su terreno, ¿no? Ese es otro problema, ¿no? Luego, por ejemplo, las alianzas políticas o alianzas de conveniencia, ¿no? En el Antiguo Testamento, los reyes de Israel a menudo buscaban la protección de imperios como Egipto o Asiria en lugar de confiar en Dios. Por ejemplo, Salmo 27 dice: unos confían en carros y otros en caballos. Dice: pero nosotros confiamos en el nombre del Señor. Y Isaías 31:1 dice: advierte contra buscar ayuda en Egipto y confiar en caballos en vez de mirar a Dios, ¿no? Entonces, esta es otra cosa, son alianzas de conveniencia, ¿no? Que lo único que hacen es apartarte de Dios, ¿no? El problema con esta parte es que representa la falta de fe en la provisión divina y el intento de solucionar problemas espirituales con herramientas mundanas. O sea, los problemas que nos surgen lo queremos buscar en el mundo, ¿no? La solución a esos problemas, ¿no? Y las consecuencias, porque estas alianzas siempre terminan en traición o la adopción de ídolos de la nación aliada, ¿verdad? Y luego también la otra ya que hemos puesto, la tercera, es sociedades con la injusticia. Se refiere a participar en grupos, negocios o proyectos donde los métodos son poco éticos o explotan a los demás. Por ejemplo, he puesto alguno: manipulación emocional, usar culpa, miedo o presión para controlar decisiones, engaño o información incompleta, ocultan datos claves para obtener ventajas los unos de los otros, ¿no? Abuso de poder, aprovechan una posición de autoridad para beneficio personal, explotación laboral, pagar injustamente o imponer condiciones abusivas, aprovechar vulnerabilidades, sacar beneficio de la necesidad o ignorar a alguien, ¿no?
o promesas falsas, ofrecer algo que no se piensa cumplir. Entonces tenemos que tener cuidado porque la palabra de Dios dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿no? Todas estas uniones que se hacen con todas estas, en estos casos que hemos visto, ¿no? Hay malas consecuencias. Por eso tenemos que ser, sobre todo tenemos que ser claros, ¿verdad? Y ser transparentes en todas estas cosas. Y sobre todo conocer las Sagradas Escrituras y hasta qué punto podemos aceptar o podemos aceptar, ¿no? Porque la gente, vuelvo a decir, con el dicho ese de es para Dios, ¿no? Hacen cosas. He intentado, preparando esta tarde esto, veía, digo, en el tema del narcotráfico con las iglesias, vamos, en Guatemala sobre todo yo pensaba que era Colombia, y ¿sabes? Y resulta que en Guatemala es una barbaridad, pero periódicos de allí, no son comentarios de la gente, periódicos, yo no sé hasta qué punto tienen veracidad esos periódicos, pero es tremendo, es tremendo. El lavado que hay de dinero y cosas que hay, las iglesias prosperan de un día para otro, iglesias que prosperan y que no saben cómo, y es porque están detrás, ¿no? Entonces, como es para Dios, pues nada. Entonces, cuando esto que decíamos, la explotación laboral, aprovechar vulnerabilidades, promesas falsas, ¿no? Yo recuerdo cuando el hombre el hermano Peñuelas, que estaba trabajando y tuvo algún problema con su jefe que era cristiano, ¿no? Y yo decía, y todo aquello que al final, no sé si llegaron a pagar o no a pagar, pero, ¿sabes? Yo no puedo entender cómo gente que dicen ser cristiana pueden hacer esas cosas, ¿no? Dejar a gente sin pagar y cosas de esas. Pero bueno, ¿sabéis lo que pasa? Las consecuencias de todo esto, que se pierde el testimonio. Se pierde el testimonio. No puede ser luz en el mundo. Ese hombre ya que va a ser luz en el mundo, ¿no? Si tus asociaciones están manchadas por la corrupción y por el engaño, olvídate ya de ser testimonio. Ya no hay manera ya que eso, ¿no? Y al final, ¿qué pasa? Que te apartas del Dios verdadero. Todo eso único que hace al final, que te apartas del Dios verdadero. Fijaros, posteriormente lo que escribió Pablo en 1 Corintios 1, 5, 7. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni los que hablan ni los que afirman. Por pasajes como estos podemos comprobar que quienes afirman que un verdadero creyente no puede desviarse de la verdad está errado y enseña contra la palabra de Dios, lo contrario, ¿no? Pablo da en otro versículo, en el segundo libro de Timoteo, Pablo da nombres de algunos de los que estando en el camino correcto finalmente se desviaron de la verdad, o sea, perdieron su salvación. Y lo que me estoy refiriendo, que siempre hay muchas contradicciones con esto, ¿no? ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Yo no voy a decir ni una cosa ni la otra, solamente lo que dice la palabra de Dios. Dice aquí, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriéndose el doctor de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y luego dice Pablo en 2 Timoteo 2, 16, 18, dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirás más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. O sea, es claro y palpable de que el texto es claro, ¿no? Si se desviaron de la verdad es porque antes estaban en la verdad, ¿no? Si están diciendo que alguien que se desvía de la verdad es porque anteriormente estaba en la verdad, ¿no? Aunque no le cuadre a mucha gente, la palabra de Dios es así.
Todo esto está hablando de responsabilidad individual que tenemos los cristianos de asegurarnos de estar en la verdad y no desviarnos de ella. Mantenernos puros, santos y sin error supone una auténtica guerra espiritual. Satanás procurará por todos los medios y maquinaciones desviarnos de la fe de nuestro Señor Jesucristo, por lo que debemos mantenernos firmes y fieles a la verdad contenida en las Sagradas Escrituras, confiando en el poder de Dios de paz que nos dará la victoria, como sigue diciendo, pero asegurándonos de que estamos en la verdad. Y pasamos al versículo 16-20, que dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo está con vosotros. Fijaros que es importante siempre entender de que un versículo nos lleva al otro. El 20, el 19 nos está hablando de que debemos ser obedientes, ¿no? Que tenemos que ser sabios para el bien e ingenuos para el mal, y luego nos dice que tenemos que confiar en el poder de Dios en el poder de Dios de paz, que nos da la victoria, ¿no? Como dice el versículo 20. Pero eso, asegurándonos de que estamos en la verdad, ¿no? Mirad, este versículo actúa como un bálsamo para el alma cansada y al mismo tiempo como un grito de victoria para el guerrero espiritual. Mirad, en el contexto de la carta a los romanos, Pablo está terminando con saludos, sus saludos y advertencias. En este llano, en medio de las despedidas, lanza esta promesa poderosa que resume el triunfo final del reino de Dios. Este versículo contiene 3 elementos que son pilares de nuestra fe cristiana. Primero, el carácter de Cristo, el Dios de paz. Resulta fascinante que Pablo no dice el Dios de los ejércitos o el Dios fuerte, aunque lo es, ¿no? Llama a Dios Dios de paz, justo antes de hablar de una batalla final. Eso nos enseña que el juicio sobre el enemigo no es un acto de caos, sino de acto final para restaurar la paz perfecta de su creación, ¿no? La promesa de victoria dice que aplastará en breve a Satanás, ¿no? Quiero llamar la atención vuestra sobre esa última frase que nos recuerda la profecía de Génesis 3:15, ¿no? Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Lo que Dios prometió en el Edén, que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, encuentra su cumplimiento definitivo a través de Cristo y su iglesia. La palabra en breve nos recuerda que aunque la batalla parece larga, desde la perspectiva de la Trinidad, el triunfo es inminente. Y luego está nuestra participación, que es muy importante, dice bajo vuestros pies. Nota que no dice solamente bajo los pies de Jesús, sino bajo nuestros pies. Como cuerpo de Cristo participamos en la victoria que Él ya ganó en la cruz. El enemigo no está por encima de ti y de nadie. Por la autoridad de Cristo está debajo de la posición que Dios te ha dado. Sabemos que Satanás ya fue vencido y legalmente está condenado, como está escrito en Colosenses capítulo 2 versículos 13 y 15. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecado y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este texto nos habla de que esta victoria contra Satanás incluye también a todos los demonios y a todas las altimañas contra las almas para contaminarlas, perturbarlas y destruirlas. No obstante, aún, dice, por un poco de tiempo, el enemigo sigue libre y provocando no pocos problemas a los cristianos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el enemigo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, porque todavía queda un poco de tiempo, ¿no? ¿Por qué ocurre el ataque si le tenemos bajo nuestros pies? Me parece que es un poco de contrariedad, ¿no? Si el Señor nos ha dado poder
para tener al enemigo con nuestro calcañar, con nuestra planta de los pies, ¿por qué nos sigue atacando? Primera Pedro 5:8 dice, el león rugiente anda buscando a quien devorar, ¿no? Y aquí es donde entra nuestra responsabilidad como creyentes, mis hermanos. Estar bajo los pies no significa que el enemigo ha dejado de existir, sino que ha perdido su derecho a ganarte, siempre y cuando el cristiano ejerzamos esa autoridad, no lo creamos, porque muchas veces no nos lo creemos, que es verdad, nos dice la palabra de Dios y no lo creemos. Los problemas pueden venir por tres razones. Primero, ignorancia. Muchos cristianos sufren porque no saben que tienen esa autoridad. Dice, mi pueblo fue destruido porque nos faltó conocimiento, ¿sabes? Es importante, ¿sabes? Saber eso, de que tenemos esa promesa de parte de Dios, ¿no? ¿Por qué? Segundo problema, nuestras puertas las tenemos abiertas. Si un cristiano vive en desobediencia voluntaria, está retirando la protección de Dios y dando lugar al diablo, ¿no? Es como tener un escudo, pero le dejamos en el suelo tirado, ¿no? ¿Recordáis cuando tenemos ese espíritu y se va, ¿no? Y luego vienen otros 7 o no sé cuántos, y ¿qué pasa? Que encuentran la casa desordenada, ¿no? Entonces dice que se multiplican. ¿Por qué? Porque hemos dejado la puerta abierta. Cuando tú tienes al Espíritu de Dios en tu vida, ahí no hay espíritu que entre, ¿eh? Ahí el Espíritu Santo pone un cartel que dice, esta casa es propiedad mía, ¿sabes? Ahora, ¿por qué muchas veces entran? Porque dejamos las puertas abiertas, ¿sabes? Dejamos las puertas abiertas. Entonces, a ver, mira, hay un versículo de Efesios 4:27 que habla de esto, porque aunque parezca un poco así raro, Efesios 4:27, creo que 4:27, dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno. No sé, lo he puesto mal. Efesios 4, no, pero hay un versículo que lo dice, ¿no? Es como tener un escudo, pero lo dejamos en el suelo. Pero bueno, siempre me pasa que me como algún versículo. Y la tercera cosa es resistencia necesaria. Debemos resistir. La Biblia dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo, ¿y qué hará el diablo? Y huirá de vosotros, ¿no? El diablo no huye porque solamente eres cristiano. No, huye cuando te sometes a Dios y activamente resistes al ataque, ¿no? A veces pensamos que para tener victoria espiritual debemos estar en un estado de agitación o estrés constante, ¿no? Muy alterado. Pero el texto dice que el Dios de paz es quien hace la obra. El Dios de paz, ¿no? La verdadera victoria cristiana no nace del esfuerzo humano, desesperado, sino de descansar en la obra terminada de Jesús. Cuando mantienes tu paz en medio de la prueba, estás demostrando que confías en el veredicto de Dios, que confías en la palabra de Dios. El enemigo tiembla ante un creyente que, a pesar de los problemas, se niega a soltar la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Entonces, yo os pregunto, ¿cómo vivimos este versículo de Romanos 16:20 un miércoles por la tarde o en medio de una crisis familiar, por ejemplo? ¿Caminamos con autoridad o en temor? Si el enemigo está destinado a estar bajo tus pies, no permitas que los susurros del diablo de condenación o miedo habiten tu cabeza. Recuerda quién eres en Cristo cada vez que sientas oposición, ¿no? Confía en el tiempo de Dios, dice, en breve, quizás llevemos años orando por una situación y parece que el enemigo lleva la ventaja. La Biblia te asegura hoy que el final de este conflicto está cerca, más cerca. No te desanimes, el Dios de paz está actuando, incluso cuando nosotros no lo vemos. Porque dependemos de la gracia de Dios. Termina el versículo diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. No podemos aplastar al enemigo con nuestra propia fuerza o santidad legalista. Solo la gracia, el favor inmerecido y el poder de Dios en ti nos da la capacidad de vencer al diablo, ¿verdad?
Mirad, no está de más esa promesa poderosa que resume el triunfo final del reino de Dios, pero solo podemos reconocer que esta promesa es para nosotros en la medida que comprendemos quién es nuestro Señor Jesucristo, quién es nuestro Salvador y qué es lo que ha hecho por nosotros. Lo que también Pablo ha presentado en toda esta carta. Solo podemos hacerla nuestra en la medida que aceptemos y creamos recibir esa gracia de Dios en Cristo Jesús. ¿Creemos en Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador? ¿Crees que solo por la sangre de Cristo eres perdonado y justificado delante de Dios? ¿Crees de todo corazón que Cristo vendrá en gloria a juzgar a los vivos y a los muertos? ¿Crees que cuando Él venga te tomará para que estés con Él para siempre? Pues entonces esa promesa final es para ti. Entonces, estos son los dos versículos que hoy teníamos para poder explicarlo, ¿verdad? Habla primero de obediencia, habla de que tenemos que ser obedientes. Pablo estaba contento, alegre de que la iglesia de Roma, era una iglesia obediente, era una iglesia, eran personas dóciles, sin malicia, ¿no? Y él lo que temía es que esos privilegios que tenían esta iglesia le pudiera a la gente abusar de ellos, ¿no? Y entonces nos da estos ejemplos y nos dice que tenemos que ser sabios, tenemos que tener ese discernimiento para saber lo que es malo de lo bueno, para saber lo correcto de lo incorrecto, ¿no? Porque muchas veces pensamos o aceptamos todo lo que nos digan porque como buenos cristianos tenemos que obedecer, ¿no? Y aceptamos todas esas cosas que nos llevan, cuando sin darnos cuenta, nos llevan a apartarnos del camino. Y pensamos que a lo mejor muchas veces a nosotros no nos va a pasar, pero no tentemos, no tentemos a nada. Tengamos ese discernimiento. Y si hay algo que no nos cuadre, como siempre digo, consultarlo. Se consulta las cosas, ¿no? Y vuelvo a repetir lo que digo casi siempre. En esta iglesia, lo sabemos todo y no es ya la cosa esa que digo, en esta iglesia no pasa, no. Es verdad, en esto es en serio, no se está predicando falsas doctrinas ni nada parecido. Pero sí es verdad que tenemos la oportunidad de ver predicaciones, de ver sitios, ¿verdad? Y ahí corremos el peligro muchas veces. Pensamos que todo viene de parte de Dios y no todo viene de parte de Dios, Ahora mismo hay una campaña en internet de iglesias que están haciendo una campaña para atraer a gente, de verdad. Es tremendo, es tremendo. Y mucha gente pregunta, es que yo no lo veo. ¿Pero por qué? Porque nos falta quizás ese discernimiento, o nos falta esa madurez, o nos falta comprobarlo eso con la palabra de Dios. Porque si lo compruebas con la palabra de Dios, te das cuenta de eso. Y una de las cosas que hay es eso, en cuanto a la salvación, ¿sabes? Es tremendo, pero una campaña, tú, por ejemplo, pones salvación en un buscador y te salen un montón de iglesias, muchas, miles y miles de iglesias, y todas las iglesias hablan de lo mismo, la misma doctrina. Pocas iglesias hay que hablen de la doctrina bíblica, pocas, de verdad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Por eso dice que tenemos que ser, como dice aquí, tenemos que ser sabios para el bien e ingenuos para el mal, ¿verdad? Porque es que nos engañan y al final nos llevan, de verdad, a desviarnos del camino. Y entonces, cuando nos desviamos del camino, del verdadero camino, ¿qué hacemos? Podemos perder nuestra salvación, podemos, sin darnos cuenta, estar apartados, ¿verdad? Y luego, por supuesto, el versículo 20 es tremendo. Dice que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, ¿verdad? Eso es una promesa que tenemos para nosotros. El tiempo ese de en breve nos lleva a que el diablo como león rugiente está ahí, claro, todavía sigue, queda ese tiempo, ¿no? Pero que tenemos que saber, no podemos darle oportunidad al diablo
con abrir una grieta en nuestra vida. No podemos dar al diablo oportunidad, ¿no? De nada, de que por ser ignorantes podamos dejarnos engañar por el diablo, ¿no? Y por supuesto, dice la palabra de Dios que tenemos que poner resistencia al diablo. Dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Entiendes? Entonces, es algo que es muy importante. Pablo les avisaba a esta iglesia, porque era una iglesia, se habían vuelto obedientes, se habían vuelto dóciles, se habían vuelto personas pues agradables, pero Pablo tenía ese temor, porque siempre está el temor ese, ¿verdad? Pero luego les habla y les dice, mirad, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y de verdad, creámonos esa promesa, creamos esa promesa. Muchas veces no tenemos la fe suficiente para saber, para reconocer eso. Si la palabra de Dios nos dice que nosotros, en colaboración con Cristo, hemos aplastado esa cabeza, debemos creer, no debemos dejarnos que el diablo nos engañe, que nos digan que nosotros no tenemos poder, que los cristianos, que no, que todo eso de verdad son vanas palabrerías, son vanas palabrerías. Así que, mis hermanos, como decíamos, si creemos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, si creemos que la sangre de Cristo fuimos perdonados y justificados, si creemos de todo corazón que Cristo vendrá y juzgará a los vivos y a los muertos, si creemos que cuando Él venga estaremos con Él para siempre, estas promesas es para nosotros. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí hemos llegado. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde, Dios mío, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das tú, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor. De poder exponer esa palabra que tú nos dejaste, Señor, en este libro, Señor, precioso, maravilloso, que nos enseña a vivir de una manera correcta, Dios mío, Señor. Tú quieres, Señor, que no seamos engañados, Señor. Primero que seamos hijos obedientes, Señor, como era la iglesia de Pablo, Dios mío, la iglesia de Roma, Señor, que eran personas obedientes, personas, Señor, con un buen testimonio, Señor, que eran dignos de tenerlos en cuenta, Dios mío. Y Pablo, Señor, tenía ese temor de que fueran engañados, de que fueran, Señor, extraviados por falsa doctrina, Señor. Esos falsos maestros que anteriormente, Señor, puso también en su palabra, Dios mío, Señor. Por eso los ponen en alerta, Señor, y dicen que tienen que ser sabios, tener discernimiento, Señor, saber lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto, Señor, lo que es de la palabra de Dios y lo que no viene de la palabra de Dios, Señor. Para eso tenemos que ser personas maduras, Señor, personas en pleno crecimiento, Señor, no dejar, Señor, de seguir creciendo en tu palabra, Señor, de seguir estudiando, Señor, Dios mío. Gracias, Señor, que aprendamos de Daniel, Señor, de ese hombre que supo manejarse entre el mundo, Dios mío, Señor, que supo saber, Señor, distinguir lo malo de lo bueno, Dios mío, y sin apartarse de nada, Señor, él no cruzó esas líneas rojas, Señor, Dios mío. Gracias por ello, Señor. Gracias por esos ejemplos que tú nos dejaste en la palabra de Dios, Señor. Esos ejemplos que nos enseñan a vivir de una manera correcta, Señor. Gracias por esa promesa, Señor, de que tú venciste, Señor, que nos hiciste partícipes, Señor, de esa victoria sobre Satanás, Dios mío, Señor. Señor, cuídanos de que nuestra casa no quede deshabitada, Señor, Dios mío. Nadie está, Señor, exento de tener un problema o de pecar, Dios mío, Señor. Pero tu palabra dice que tú eres el abogado, Señor. Que podemos acercarnos a ti, Señor, con nuestro pecado, Señor. Y tú, Señor, cuando lo confesemos, Señor, cuando tengamos esa
Señor, esa palabra obediente, Señor, esa obediencia hacia ti, Señor, tú perdonas nuestros pecados, Señor. Dios mío. Gracias, Señor Jesús. Gracias por ayudarnos, Dios mío. Gracias por estar con nosotros en cada cosa que hacemos, Dios mío. Por contar contigo, Dios mío, Señor. Queremos ser obedientes a tu palabra, Señor. Queremos ser esas personas sabias, con discernimiento, Señor, para poder distinguir, Señor, cualquier situación, Dios mío, que nos venga, Dios. Queremos tener nuestra casa bien barrida, Señor, para que no entre nadie, Dios mío, Señor. Porque, Señor, nosotros somos morada del Espíritu Santo, Señor. Y si tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, Señor, no va a haber nadie que pueda invadir nuestra casa, Dios mío. Señor, pero si la tenemos llena de pecados, Señor, llena de grietas, de agujeros, Señor, al final, Señor, no van a ser unos, sino van a ser muchos más, Señor. Porque van a encontrar esa casa deshabitada, Dios mío. Porque el Espíritu Santo no puede habitar allí donde haya pecado, Señor. Donde haya esa grieta, Dios mío. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos en este día, Señor. Dios mío, en este día que queda, Señor. Y prepáranos, Señor, para lo que tú nos traes en el futuro, Dios mío, Señor. Renova nuestras fuerzas, Señor. Dios mío, ayúdanos a tener, Señor, a ser más sabios, a tener más entendimiento, Señor. Dios mío, ayúdanos a poder, Señor, salir, Señor, a todas esas personas que necesitan oír de que hay un Dios vivo, un Dios verdadero, Señor. Dios mío, gracias. Lleva tú toda la honra y toda la gloria en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, Señor, te damos las gracias también